Pedro Torres Meléndez, fotógrafo y comunicador audiovisual. Ha colaborado en diferentes canales e instituciones. Actualmente lidera Acervo Chiapas, una iniciativa que promueve imágenes de la historia y las costumbres del pueblo chiapaneco. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en nuestro programa Entre Firmas y es un gusto, como siempre, acompañar este programa con Gastón. Hola, Gastón. Hola, Mafer, igualmente siempre un gusto. Aquí seguimos y con muchas ganas. Sí, aquí seguimos y siempre buscando temas nuevos que le pueden interesar a nuestro auditorio. Por eso me da mucho gusto el día de hoy tener como invitado a Pedro Torres. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues un saludo a toda la audiencia y gracias por estar aquí en este espacio. Oye, Pedro, bueno, pues alguna vez platicamos y me comentabas que tus inicios tuvieron que ver con la fotografía y con el video y con el documental. ¿Por qué no nos cuentas cómo te nació este interés por estar en este mundo Ok. de la obra visual? Sí, claro, con mucho gusto. Yo estudié comunicación y empecé a trabajar en lo que es la televisión educativa ya en la Ciudad de México. Pues ya hace unos ayeres. Y descubrí muchos materiales que en su momento hacían sobre las diferentes expresiones culturales de todos los estados, ¿no? En algún momento fue lo que llamaban televisión educativa y cultural. Entonces se hacían muchos documentales sobre las diferentes expresiones culturales, fiestas, etcétera, de toda la República. Y ahí creo que me marcó conocer un poquito todos esos materiales. Me sembró esa iniciativa, esa cosquillita de conocer, de poder en algún momento participar en la producción de estos materiales. Posteriormente, después de estar ahí en televisión educativa, estuve colaborando en Canal 11 y después tuve la oportunidad de vivir aquí en el estado de Chiapas, donde empecé a trabajar en el Instituto Chiapaneco de Cultura. Era una instancia precisamente también para la promoción de expresiones culturales. Ahí se creó un espacio, eran unas unidades móviles que salían a las diferentes regiones del estado, llevando películas de diferentes, de diferentes temáticas, ¿no? Y uno de los aciertos, creo, más importantes que hubo en este proyecto fue cuando se asignaron cámaras y los compañeros que salían, camarógrafos, registraban a la gente en su cotidianidad, ¿no? Porque al principio llevaban películas y pues la gente las veía, pero como que el interés no perduraba mucho porque eran muchas veces películas hechas, no sé, en otros países o algunos de National Geographic, etcétera. Pero cuando se empezaron a hacer el registro de la gente en su cotidianidad, en sus casas, en los trabajaderos, en las milpas, y se proyectaba en las noches, empezó a tener un gran éxito eso, ¿no? O sea, la gente se aglutinaba en las proyecciones que se hacían en la noche, después de hacer el registro, y posteriormente a eso se empezaron a hacer en estas mismas unidades, ya pues programas más estructurados, y es donde ya entré yo a darles como más cuerpo y un sentido a todas esas grabaciones que si bien algunas eran de la parte cotidiana de la gente, también se empezaron a enlazar con algunas actividades rituales o de algunas fiestas tradicionales. Entonces, al tener ya material, se podía empezar a realizar algunos materiales. Entonces, de ahí me nace toda este gusto, este interés por empezar a recrear y a darle forma a estas expresiones de las diferentes etnias. Como ustedes saben, Chiapas es un estado pluricultural, ¿no? Entonces,
hay una diversidad muy amplia en ese sentido. Digo, es un poco así a grandes rasgos como la introducción por la cual me incliné. Y aunado a esto, pues la fotografía, ¿no? La fotografía que también desde tiempo atrás, desde el inicio, siempre me cautivó y pues he estado haciendo registro de todas estas expresiones. Oye, Pedro, y cuando empiezas esto, porque está bien interesante que lleven primero a lo mejor contenido ya hecho y se los proyectaban, pero lo que empieza a mover a la gente y lo que le empieza a interesar es este contenido de la vida cotidiana, ¿no? Esta parte que estás llevando a lo mejor de un lugar a otro, estas costumbres, lo que hacen unos que para todo mundo más es interesante, o sea, ver cómo se comportan tus similares, cómo se comportan en otras regiones dentro del mismo estado, etnias, pues debe ser muy interesante. ¿Ya pensabas o ya alguien siquiera por lo menos algún día dijo, oye, estamos grabando gente? Digo, después la ley cambió y ahora ya tenemos regulación en lo que tiene que ver con todo el tema de fiestas, tradiciones, y toda esta parte, pero en aquel momento se preocupaban o simplemente los grababan y los pasaban, y decían, oye, te voy a grabar, o ni siquiera les decían y hacían estas obras audiovisuales. ¿Cómo era? ¿Y tú qué sabías o qué pensabas de todo este mundo al que te estabas adentrando poco a poco? No, yo creo que esto es, como sabemos, es muy reciente, ¿no? Esta cuestión de los permisos y del derecho al que es también registrado, fotografiado. En esos tiempos yo creo que más bien era, y lo voy a decir de alguna manera a lo mejor grotesca, era como robarse un poco la imagen, ¿no? La verdad. Era ver cómo, en qué momento podías captar un acontecimiento, una situación que pudiera ser muy relevante, ¿no? Y curiosamente se da también de que aquí, por ejemplo, en lugares como Los Altos, particularmente San Juan Chamula, hay lugares donde las restricciones son muy, muy fuertes, ¿no? Y se ha dado casos de gente que se ha atrevido a desafiarlos, se ha atrevido a incumplir su reglamento de que no tomes aquí una foto, etcétera, o se han querido pues pasar de vivos, ¿verdad? Y hacer alguna fotografía a escondidas y les ha ido muy mal, ¿no? Entonces, son de los lugares como, pues, donde había que tener como mucho cuidado con la gente y sí, hay espacios en los que había que hablar, había que pedir permiso. Bueno, en muchos espacios, sobre todo de la población indígena, hay que pedir permiso. Muchas veces tienes que llegar, esperar, ver cuál es la dinámica bajo la que se desarrollan las actividades y esperar que ellos te vayan reconociendo, te vayan aceptando y te permitan en algún momento entrar a hacer algún registro, ¿no? Entonces ya era como, si no estaba todavía esta parte, vamos a decir, de derechos, en algunos casos era una cuestión que se daba de manera, pues de costumbre. La gente te decía, a ver, bueno, danos tiempo, te conocemos, y muchas veces tiene que ver la empatía que puedas lograr con la gente, ¿no? Eso te puede abrir o cerrar puertas también, esa es una realidad, ¿no? Oye, Pedro, y bueno, si no, en ese momento no eran conscientes, no se acostumbraba pedir permiso a la persona que se fotografiaba o a la persona a la que se le tomaba película, del otro lado de la cámara, si eran conscientes de que se generaba algún derecho, el que fuera, para ustedes como artistas de la lente, como guionistas, sobre ese material, o de entrada asumían pues que ese material era de la institución o de la empresa que los contrataba. ¿Cómo lo veían ustedes en ese momento? Pues efectivamente no había muchas veces había una falta de educación en ese sentido, creo que generalizado, ¿no? De ese entendimiento que se tomaba muchas veces las fotografías por eh, por los momentos, ¿no? Muchas veces no se pensaba, y a lo mejor aquí voy a hablar en lo particular, no puedo hablar de la generalidad, ¿verdad? Yo trataba de crear o de registrar un momento que me pudiera parecer interesante, ¿sí? Y que pudiera de alguna forma también
sintetizar alguna expresión o algo que pudiera ser de reflexión o de aporte al conocimiento de esos pueblos, ¿no? Particularmente. Entonces, no, la verdad, y lo reconozco, no había como esa educación para la cuestión del manejo de los derechos, ¿no? Permítenos, Pedro, ir a un corte y Sí. creo que acabas de tocar un tema bien interesante porque el derecho a veces se cuida casi solo, ¿no? Por algún, y sobre todo esta parte de los derechos de autor, estas etnias, esta parte cultural, de alguna manera bloqueaban el que grabaran sus imágenes. Y luego voy a lo tuyo, a la otra parte del creativo, del que quiere fijar esas imágenes y que a lo mejor no estaba muy consciente, pero ya me dirás si esa inconsciencia era real o realmente lo que no querías era tener un problema con los jefes. Pero ahorita regresamos. Pues estamos ya de regreso aquí en Entre Firmas y ya le estaba yo dejando una pregunta aquí a Pedro que yo creo que es interesante porque yo, por lo menos cuando he tenido contacto con gente tan interesante como es toda esta parte regional, toda la parte cultural de nuestro país, hay muchas costumbres, hay muchas ideas, hay muchas cuestiones donde ellos mismos cuidan toda su parte de tradición y de cultura y no la dejan fotografiar por mil razones. Podemos hablar hasta de cuestiones, ya sabes, hay quien dice que te roban el alma, ¿no? Y que no les parece y que hay que entenderlo y que es parte de su cultura y su tradición. Pero por otro lado están ustedes, como decías, que de alguna manera ibas a robar esas imágenes porque también es interesante conocerlo, también es interesante saber qué está pasando, porque no hay mejor manera de ayudar que conociendo qué es lo que necesita una cultura, qué es lo que necesita una población, qué es lo que necesitan nuestros pueblos originarios y toda esta cuestión que tenemos aquí, que además es muy rica y muy variada. Y hablabas tú de decir, bueno, a lo mejor yo no tenía conocimiento de que esto que estuviera haciendo yo fuera o no fuera mío, pero realmente cuando tú vas y grabas y tú lo haces y tú te arriesgas, ¿no sentías que esto era tuyo y realmente no lo estabas peleando porque era algo que ya lo tenías o simple y sencillamente no te ibas a meter en un tema laboral con tus jefes? Pues mira, hay varias cosas, ¿no? Por un lado está el hecho de el desafío mismo para el cazador de imágenes, ¿no? El hecho de lograr plasmar algo que te parece interesante, porque además lo que también uno pretende es hacer un buen registro para luego regresarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a darle dimensión, una mayor promoción a lo que ahí se está realizando, ¿no? Y por otro lado va a ayudar a sensibilizar al conocer las diferentes prácticas y expresiones. Entonces, cuando tú te metes en esa parte antropológica, de alguna forma, estás queriendo crear algo que aporte, ¿no? Y de alguna forma te pierdes un poquito y la emoción por encontrar una buena imagen, pues de alguna forma te avasalla un poco, pensando ya en la construcción a lo mejor de un documental que le puedas regresar a ese pueblo y que de repente esa vez que fuiste y se lo regresaste a lo mejor en un trabajo ya editado y todo y que se vean y se reconozcan, pues es parte fundamental de ese reto que se plantea uno como fotógrafo, ¿no? Como registrador de imagen, ¿no? Y precisamente eso, por ejemplo, ahorita, un poquito adelantando, a la construcción de diferentes materiales que de repente se van acumulando, y a través de los años los empiezas a ver, muchas de esas expresiones registradas hace 20, 30 años ya han ido modificándose, ¿no? Entonces también es una parte de ese registro histórico, ¿no? Que le da otra dimensión, creo yo, otra envergadura al trabajo en ese momento realizado, ¿no? Pero déjame pedirte la segunda respuesta, que es, ¿ustedes eran conscientes, como dice Gastón, de ese derecho que tenían o simplemente
de entrada sabían que eso era de la empresa que los estaba enviando o de la institución que les estaba solicitando ese material. ¿Cómo desde el inicio pactaban, si es que se pactaba algo? Sí, bueno, cuando se salía a hacer los registros fotográficos o videográficos, pues muchas veces se habla con em, los representantes ejidales, ¿no? O se va a las presidencias municipales, se pide permiso, si es con un grupo específico también, ¿no? Muchas veces tienes que expresar para qué es lo que estás realizando, ¿no? Bueno, en el caso de cuando estuve en lo que es el Chiapaneco de Cultura, pues ahí era hacer el registro básicamente de las diferentes actividades que hubiera, ¿no? Y también había siempre que hacer unos oficios de presentación ante las autoridades, ¿no? Entonces sí, había como la encomienda, ¿no? Que se nos daba, pero también había, en ese caso, pues una solicitud a las autoridades, a donde se iba. Y así pasa, por ejemplo, ya en la actualidad, bueno, en los últimos años, por ejemplo, que luego he hecho algunos materiales, algunos documentales sobre temas específicos, se va y con las gentes que se va a hacer el registro, se va a hacer la grabación, se platica, se les explica de qué se trata el material, ¿no? De lo que se va a, para qué va a servir, si es sobre proyectos productivos, porque es importante compartir su experiencia, ¿verdad? Y muchas veces también recogemos testimonios de esta gente que está en las diferentes regiones para que den su punto de vista respecto al tema en cuestión, ¿no? Entonces, pues sí hay un consenso en algunos casos, en otros casos también todavía de repente pues hacemos panorámicas del pueblo, de gente en su cotidianidad y muchas veces ahí pues se toman imágenes como muy generales de los diferentes aspectos, ¿no? En los que difícilmente, también he de ser honesto, podemos pedir permiso a todas las personas, ¿no? Pero de que se sabe que vamos a cubrir algún trabajo, se habla pues, primeramente con los grupos de trabajo que se tienen en el lugar, ¿no? No. No, bien interesante lo que comentas y yo insistiría un poco porque esto suena como intuitivo, o sea, suena que ustedes van y piden el permiso y las autorizaciones más por intuición que por lo jurídico y por la implicación que tiene legalmente el utilizar imágenes, el tema de los pueblos. Y luego, a ver, este material que tú has recopilado que tienes, ¿lo tienes tú? ¿Se lo quedó alguna institución del gobierno? O sea, ¿tú lo has seguido usando? ¿Lo tienes como parte del trabajo? ¿O se lo dejaste a la institución? Ahí se quedó, lo tienen ellos, es parte de ese acervo del gobierno. ¿Qué pasa con ese material? ¿Qué has hecho con ese material? ¿Te han autorizado a que lo puedas difundir, que lo puedas exhibir como parte del trabajo que has venido haciendo a lo largo de tu vida? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, yo comenté lo del Instituto Chiapaneco, estamos hablando que fue en el 93, 94, hace ya bastantes años. De hecho, ya el Instituto Chiapaneco de Cultura no existe, ¿no? Ahora existe Coneculta. Los trabajos que ahí se realizaron o en los que yo participé, ahí se quedaron, ¿no? Yo en algún momento, pues, como todo, me quedé con algunas copias de algunos trabajos, ¿no? Pero particularmente le quedaron a las instituciones, ¿no? Igual cuando voy bajo una encomienda de algo, de alguna asociación que tiene un trabajo, por ejemplo, sobre producción agrícola o orgánica, etcétera, ¿no? Vamos, realizamos el trabajo y le queda precisamente a la institución que nos fue encargada o a la asociación. Igual también algunos otros trabajos, ¿no? Sobre cuestiones sociales. Igual se han hecho trabajos con algunas asociaciones, ¿no? Y a ellos se les queda el trabajo. De hecho, en esta ocasión, se platicó con algunas personas que tienen bueno, que fueron quienes nos contrataron, vamos, para hacer un material, ¿no?
se les pidió el permiso para poder incluir los materiales que se habían realizado en el sitio, ¿no? Y ya después, pues poner, pues adecuadamente los créditos, ¿no? Que tengan que ver en relación a la participación. Muchas veces pueden haber controversias, pero al final de cuentas se trata de promover el material y decir, bueno, a ver, pues lleguemos a cómo se debe presentar, etcétera. Nos queda claro que cuando nos encargan el trabajo es de la institución o de la asociación, ¿no? Entonces, ahí hay que pedir permiso también para esa difusión de los trabajos, ¿no? Muy bien, vámonos a un corte para seguir conversando con Pedro Torres, pero antes, denos like, compártanos, por favor, mándenle este programa a quien crean que le puede interesar. Lo hacemos por y para ustedes. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí conversando con Pedro Torres. Y bueno, sabemos de una iniciativa bien interesante que lanzaron el año pasado que se llama Acervo Chiapas. Cuéntale al auditorio de qué se trata este proyecto, Pedro. ¿Cómo no? Acervo Chiapas es un sitio digital que planeamos entre un colega, un amigo que es cineasta, ¿no? Conformar. La idea era originalmente tener un espacio precisamente, cuando se sale a hacer alguna filmación, alguna grabación, se graba mucho más del material que generalmente se utiliza, ¿no? Y mucho material queda rezagado, queda ahí como en el olvido y cuando en esos materiales muchas veces existen pues imágenes bastante interesantes. Entonces decíamos, oye, pues habría que ver la manera como de reutilizar, de ver la posibilidad de poner este material a disposición. Y a partir de eso, se llama Luis García, el compañero, y empezamos a idear y conforme platicábamos, fuimos incrementando pues las expectativas, ¿no? A ver, y si hacemos un espacio, no nada más de unos cuantos, sino lo abrimos y incluimos el trabajo de mucho más creadores, creadoras, ¿no? Que tienen obra y que puedan presentarla, y así vamos como, por otra parte, enriqueciendo y dando un mosaico cultural, ambiental, diverso del Estado a partir de las diferentes expresiones o miradas que tienen los artistas sobre el Estado. Entonces nos fuimos pensando en una iniciativa que incluyera a la mayor cantidad de fotógrafos, fotógrafas, creadores y creadoras de documentales, de obras cinematográficas y fotográficas, ¿no? Y que vivieran en las diferentes regiones del estado, de tal forma de que pudiera estar representada los diferentes lugares. Pero también pensando en creadores y creadoras que tuvieran ya trayectoria importante a través de años y que pudiera tener material pues significativos del estado, ¿no? Se pensó también recurrir a instituciones que tienen acervos importantes que nos pudieran dar pues, panoramas o imágenes de situaciones, acontecimientos relevantes, tal vez como el Chichonal, como el levantamiento armado zapatista, que las nuevas generaciones, y me refiero a gente de 20, 25 años, el levantamiento armado pues fue en el 94, estamos hablando de hace 29 años, pero muchas personas jóvenes actualmente no tienen muy claro lo que sucedió, ¿no? Entonces, empezar a tener como un espacio donde se pueda tener como esos viajes también de repente un poco al pasado, de trabajos, de videos, documentales que se hicieron en aquella época por gente que los vivió de cerca,
así como a otros acontecimientos del Chichonal, decía yo, u otros como lo del el huracán Stan, etcétera, situaciones que nos den como pues una idea de los diferentes acontecimientos que han sucedido y que han sido relevantes y han marcado la historia misma del Estado, ¿no? Entonces, la idea fue empezar a tener como un espacio donde hubiera pues una mayor cantidad de expresiones y temáticas, ¿no? Así fue como, vamos a decir, surge un poco la idea de crear el acervo digital, acervo Chiapas, ¿no? Oye, Pedro, y este acervo, digo, porque ya aquí ya voy a entrar a mis rollos jurídicos porque me empiezo a preocupar y digo, a ver, ya tienes cualquier cantidad ahí de fotografías, de videos, obras audiovisuales, sale gente, a lo mejor digo, claro, el comandante Marcos, toda esta gente que, como dices tú, que ya muchos ni se acuerdan de él, pues vienen enmascarados y pues obviamente el tema de la imagen y eso, pues no sabemos en teoría quién está atrás, o no sabíamos en aquellas épocas quién estaba atrás del comandante. Después hay 17 teorías de quién era el comandante Marcos y tal. Pero todo esto que recopilas, ¿tú se lo pides a los autores para que tú lo puedas licenciar? ¿Se los compras? ¿Lo tienes ya como tuyo? Legalmente, qué estás haciendo con eso? ¿Y para qué lo quieres? ¿Para que lo tengamos como meramente los mexicanos como un lugar donde podemos ir a revisar la historia del estado de Chiapas, o para que alguien, si quiere hacer un documental o está haciendo un documental o hace una película, pueda ir a recurrir con ustedes y utilizar y explotar ese material? Efectivamente, la idea es como crear un espacio donde se pueda identificar los diferentes materiales, tanto en historia, por ejemplo, tenemos materiales también fotográficos de la historia de Tuxtla o de varios lugares, ¿no? Muchas veces los documentalistas requieren ese tipo de materiales para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, sí, poner un poquito a disposición. ¿Qué hicimos con los creadores y con los nos asesoramos, ¿no? En esta parte jurídica, precisamente, con la asesoría de Foja Cero, precisamente para dar certeza de qué es lo que teníamos que hacer, bajo qué lineamientos tendríamos que comportar para que hubiera una certeza y que la gente, los creadores, las personas que participasen, tuvieran la claridad de cómo iba a ser manejada su obra y respetada, ¿no? Entonces se hicieron unas cartas precisamente de autorización para explicarles de bajo qué términos se iban a utilizar las. No es no es con fines comerciales, es una cuestión de divulgación, de promoción de las diferentes expresiones culturales, sociales, ¿no? Del Estado, y que al mismo tiempo puedan entrar en contacto con los creadores para que directamente nosotros diseñamos en la página un formulario para que quien esté interesado en un determinado aspecto de la obra de alguien pueda entrar directamente en contacto con las personas. Al mismo tiempo pusimos un espacio, un link, donde les decíamos, donde se señala a dónde pueden acceder a más obras de ese creador, de esa creadora, para que conozcan también más trabajos que han realizado y puedan ver por dónde pueden ir hurgando, conociendo más de su trabajo. Y la idea de este formulario es que nosotros no quedemos como intermediarios. Nosotros nada más ponemos la plataforma, le decimos, mira, tu obra está protegida, le pusimos unos sellos, ¿no? Y de tal forma de que, y algunos seguros para que no puedan ser copiados, ¿no? Y de esa manera, pues, poder proteger, abonar un poco a la protección, pero al mismo tiempo, ya si alguien se interesa en tu trabajo, directamente pueda entrar en contacto contigo, ¿no? Bajo esa forma que les comentamos, ese formulario. Entonces, a ver si entiendo bien, es un espacio virtual de consulta, ¿no? Donde yo puedo entrar y puedo ver imágenes de diferentes autores. Los autores han autorizado el que sus imágenes estén disponibles ahí solamente para verlas. Y si yo quisiera, no sé, utilizar la imagen de algún fotógrafo para hacer camisetas con flores, ¿no? Este fotógrafo subió fotografías de la riqueza natural del estado, flores o
o vegetación o animales chiapanecos, yo puedo contactar directamente a ese autor y entonces ya puedo, en todo caso, pedir una licencia o para hacer uso de esta obra. ¿Es así? Efectivamente, sí, la idea es que también sea como pues un vitral del trabajo de los diferentes creadores y creadoras que tienen y que han realizado a lo largo de sus años. Muchos tienen trabajos bastante interesantes y efectivamente servirán bastante bien para playeras o para cualquier otro tipo de materiales de difusión, ¿no? La verdad. Y ahí pueden entrar en contacto, ¿no? Nosotros manejamos en la plataforma, pues, con ciertas características las imágenes de tal forma de que no puedan ampliarse mucho, etcétera, ¿no? Con un sello. Entonces, si a alguien le interesa, digo, entre directamente en contacto con el fotógrafo, la fotógrafa, el creador, para precisamente poder disponer de la obra, ya bajo los términos que ellos dispongan, ¿no? El creador, la creadora. Entonces, para nosotros esa parte era fundamental, ¿no? Tener como, dejar esa claridad que ellos se iban a seguir siendo, pues ahora sí que los dueños de su obra, que nosotros nada más tenemos un espacio para promocionar, para dar un panorama de la riqueza y de la diversidad cultural, social, biológica que tiene el Estado, ¿no? Entonces, que de alguna forma el sitio permita a alguien interesado en conocerlo a partir de una pequeña o una revisión virtual, tener hasta los diferentes lugares o sitios turísticos, ecoturísticos de interés, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la apuesta y propuesta de Acervo Chiapas. Muy interesante. Vamos a un corte y ahorita regresamos yo tengo un par de preguntas de qué pasa con esta, o sea, primero, quiénes pueden participar, ¿no? En Acervo y además veo que es muy loable lo que están haciendo porque estás difundiendo no solo al Estado, sino a gente que se dedica o que tiene como profesión cuestiones relacionadas con el arte. Y luego que si han tenido problemas o se les han robado algunas cosas de Acervo. Pero regresamos después de un corte. Pues estamos de regreso en Entre Firmas. Denos like, ahora sí me acordé, Carlos. Denos like, síganos, compartan. De verdad que es bien importante para nosotros que esto se difunda, porque no es otra cosa más que tratar de hacerles llegar a todos los que viven y son parte de los derechos de autor, cosas que consideramos son bien interesantes y que les pueden ayudar. Y ya te decía, Pedro, ¿quién puede participar? Es decir, ¿quiénes pueden ser o quiénes pueden llevar este trabajo o estas creaciones que tienen Acervo? Y por otro lado, ¿hay algún requisito, por ejemplo, de que les pidas que tengan registradas sus obras antes de subirlas? ¿O hay algún señalamiento en tu página de que no se pueden utilizar a menos que ustedes lo autoricen? Y les ha pasado que alguien ya esté utilizando, decías hace rato, playeras, camisetas, tazas, pero que ya estén poniendo fotos o cosas que están en este banco de datos que tienen ustedes y que veo que es algo bien interesante? ¿Les ha pasado algo? Tenemos un reglamento de uso en la página, ¿no? Entonces, sí, con ciertas restricciones. Y lo que comentaba, algunos candados que se tienen de forma en la página para poder evitar, ¿no? El uso indebido de las mismas, ¿no? Fue algo que les expusimos precisamente a las personas que participaron, de cuáles eran como estos pequeños, o estos seguros más bien, que teníamos y que les proponíamos bajo los cuales estábamos protegiendo la obra, ¿no? No hemos identificado que haya algún uso indebido hasta el momento de las obras ahí expuestas, ¿sí? Sí, como todo, hemos tenido luego de repente algunas situaciones en la página, pero se han podido como controlar, ¿no? Pero creo que eso pasa en todos los sitios de internet, ¿no? De repente problemitas de ese tipo, pero se han puesto los candados necesarios
para tratar de evitar alguna interferencia. Esto es básicamente Oye, cualquier persona puede subir su obra, es decir, el que sea te contacta y puede subir ahí su trabajo para que ustedes lo difundan, lo publiquen, se den a conocer. ¿Y solo es nosotros. de temas relacionados con el estado de Chiapas o por lo pronto así es y mañana a lo mejor ya te tenemos en otros estados? Porque creo que esto es una labor bien interesante. Sí, precisamente ahorita estamos con una segunda etapa, vamos, y precisamente es difícil poder subir todos los materiales de toda la gente, ¿no? O sea, si nos damos cuenta en la actualidad, pues muchas personas pueden tener trabajos muy amplios, ¿no? A partir del uso de los celulares que tienen luego ya cámaras de definición de 14, 15, 20 píxeles, ¿no? Entonces, bueno, con definiciones muy grandes. Sin embargo, nosotros lo que hemos solicitado que generalmente pues tengan alguna trayectoria de trabajo, de exposiciones, ya que de la gente que está participando se ha dedicado al fotoperiodismo, ¿no? A la fotografía artística. Generalmente los que conforman acervo tienen trayectoria de trabajo ya de años, ¿sí? Y esa sería un poco la continuidad que tendríamos. Hemos pensado precisamente en la conformación ya más formal de un pequeño, pues, grupo que haga la curaduría, la selección para los trabajos que sigan presentándose, porque hay todavía gente con la disposición, ¿no? Pero así como hay pues mucha disposición, tenemos que ir cuidando también pues la cantidad de materiales, ¿no? Ahorita nos interesa, por ejemplo, hay varias expresiones que están teniendo un auge muy importante, ¿no? Que son las expresiones del cine de gente que vive en los altos de Chiapas y que ha tenido repercusiones a nivel nacional e internacional con sus trabajos muy interesantes. Entonces, la idea también es ir como buscando nuevos, aunque ya tenemos incluidos algunos compañeros y compañeras de la zona, de la región, pues la idea es seguir incrementando estos trabajos, que se pueda ir nutriendo la participación de allá, del centro, de diferentes partes, ¿no? Pero que pues de preferencia tengan una trayectoria pues ya de trabajo, ¿no? Para poder ir dando pues una visión diversa y pues más efectiva, más amplia, ¿verdad? Oye, Pedro, yo te tengo ya para terminar, porque yo quisiera quedarme más aquí platicando, pero bueno, yo sé que el tiempo siempre va detrás de nosotros. Preguntarte, ¿cómo se protege Acervo Chiapas para evitar que le vaya a meter un autor un gol por ahí, ¿no? O sea, es decir, que te diga que es una obra original suya y que en realidad es una obra de alguien más y que les venga una reclamación a Acervo Chiapas, ¿no? ¿Podría suceder? ¿Hay alguna forma en la que ustedes se protegen, se cubren? Pues en la carta de autorización que les pedimos ahí manejamos precisamente que ellos expongan que la obra que ahí están, con la que están participando es de su propiedad exclusivamente, ¿no? Entonces de esa manera ahí está manejado ese Ok. aspecto. Y para lo que viene, para esta segunda etapa, Mm. ¿qué recomendaciones le darías a nuestro público si quiere participar en esta iniciativa? ¿Cómo se acercan a ustedes? ¿Cómo tendrían que presentar un trabajo, un proyecto, una obra? Es decir, te damos chance de Sí, que sí, hagas claro, publicidad muchas para Acervo gracias. Chiapas. Sí, pues tenemos en la página tenemos un formulario en el cual se pueden acercar y el correo es contacto@acervochiapas.com, ¿no? Y ahí, ahí hay gente que ha entrado en contacto con nosotros, nos ha escrito, les hemos respondido y a partir de ahí empezar a entrar en contacto, conocer los trabajos de las personas, ¿verdad?
e ir, pues ahora sí que afinando las posibilidades de colaboración, ¿no? No, buenísimo, la verdad, todo un proyecto que ya está ahí, que hay que usarlo y que además inmiscuye pues todo este tema, como bien hemos platicado, relacionado con el derecho de autor, con este derecho de uso, el tema de imágenes, y ya no hablamos de toda tu parte de fotógrafo, que también es bien interesante, pero bueno, yo creo que te vamos a comprometer para que un día vengamos a hablar de fotografía y de lo que significa fotografiar, por un lado paisajes, pero por otro lado gente, ¿no? Decías por ahí, hay fotografías donde aparece gente que luego hay mucha confusión ahí en el mundo de quién es el dueño de la foto, si el fotógrafo tiene el derecho sobre la persona fotografiada, ya hablabas por ahí que pedías autorizaciones, creo que hay temas ahí para largo y de verdad digo, yo disfruté mucho el programa contigo, te felicito por lo que estás haciendo y ojalá mucha gente se acerque a ustedes y obviamente cuidando la parte de los derechos. Y dijiste una cosa bien importante, que ellos asuman esa responsabilidad de autoría y que ellos sean los que te mencionen que lo que te están trayendo pues es de su autoría y no mañana te metan en una bronca y andes tú difundiendo cosas que no son del supuesto autor, ¿no, Marifer? Sí, claro, y me parece que es un proyecto bien interesante que ojalá se replique en otros estados. Ya nos quedó claro que en este caso hay que subir material que tenga que ver con el estado de Chiapas, aunque no se tenga que ser necesariamente chapaneco de nacimiento. Entonces, a todas las personas que estén interesadas en difundir su obra bajo estos términos, pues acérquense a Acervo Chiapas. Yo creo que es una iniciativa bien valiosa, bien interesante, y la verdad en un país tan rico en diversidad cultural, pues no hay más que celebrar este tipo de espacios, ¿no? Entonces, muchas gracias, Pedro, por estar el día de hoy con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes y pues la idea precisamente es eso, ¿no? Como también en el que sea un espacio digital en que las nuevas generaciones también como que se vayan involucrando. ¿Cómo hay que llegarles a las nuevas generaciones que se la pasan la mayor parte del tiempo en estos lugares, ¿no? Pues mostrándoles la historia, parte de la historia, la diversidad en el ambiente en el que mejor se desenvuelven. Y a las nuevas generaciones, como un punto adicional, hay material, por ejemplo, para niños también sobre los mitos, sobre historias de Chiapas, ¿no? Que se pueden encontrar también como en un espacio más, ¿no? Si bien nos da otras formas de reconocerlos, ¿no? Y de apreciar la cultura del Estado, ¿no? Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por su invitación y con mucho gusto cuando se presente la ocasión siguiente estaremos en la mejor disposición. Y por último ya, la idea de Acervo Chiapas es que se convierta en una plataforma en la que también pueda haber otros espacios como para compartir información sobre fotografía y otros temas, ¿no? Pero vamos a ir caminando poco a poco, ¿no? Ahorita por lo pronto es difundir la diversidad, ¿no? Y los diferentes creadores y creadoras que están haciendo trabajo o que han hecho trabajo en el Estado. Muchas gracias. No, pues al contrario, muy agradecidos por tenerte hoy aquí. Gastón, como siempre, gracias por acompañar a Entre Firmas en esta aventura chapaneca No, hoy. gracias a ti, gracias Pedro, de verdad, muchas felicidades y aquí estamos, aquí seguimos. Bueno. Hasta la próxima. Nos vemos. Denle like, por favor. Gracias. Vamos, bye.